estamos hablando que los trabajadores han perdido alrededor de 3.718.000 pesos. Estamos hablando de manera individual por cada trabajador registrado en el sector privado en la provincia de Entre Ríos. Eso es lo que ha perdido un laburante promedio en la provincia de Entre Ríos desde que ingresó la gestión Milei Frigerio y que se nota en nuestras economías cotidianas, ¿no? Sí. Buenas tardes, Pablo y Jorge, ¿cómo andan ustedes? Nosotros muy bien. Yo mencioné esta mañana un poco al pasar cómo había caído el índice de ventas minoristas a nivel nacional, las variaciones porcentuales, muy breve, porque ya conocía y quería charlar contigo del informe de CEPA sobre este tema, porque la situación en Entre Ríos es realmente alarmante, Juan Pablo, ¿no? Sí, tal cual. Fíjate que, bueno, hay provincias que el impacto no ha sido tan crudo como en Entre Ríos, pero en la nuestra no damos señales positivas de ningún tipo. No. Estamos como en una caída permanente. Sí. Y lo que hay que decir que en el interanual, estamos hablando de datos de febrero de 2025, Ajá. tenemos una caída de consumo del 5,2%, pero el dato más preocupante es que si lo medimos desde noviembre 23 a la fecha, a febrero, estamos hablando de una caída superior al 26%, ¿sí? Superior al Es eso, 26. 26%. Uh-huh. Eso de alguna manera, si analizamos en términos globales la economía, cuando vemos la cantidad de despedidos que existen en el sector privado, cuando vemos las empresas que cierran, que ya estamos orillando las 1.000 empresas en la provincia, es un número que despierta cierta coherencia con el resto de los datos, digamos. Claro. Porque vos fíjate que a nivel nacional a veces Milei sale a decir alguna cosa y después uno mira los datos y son otra. Entonces, bueno, acá hay coherencia, caída de consumo y de la venta de supermercados, Claro. está íntimamente ligada con la destrucción de empleo y el cierre de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, Juan Pablo, cuando uno, yo hace 20 minutos atrás, por otras razones de la reforma política y demás, charlé algo con el diputado Roque Fleitas, y él, por ejemplo, dice, bueno, porque hicimos crecer el empleo, confiamos, y uno dice, yo me atengo cuando entrevistó a lo que me dice el entrevistado, si tengo que hacer alguna aclaración la hago, y en este caso digo, pero el empleo del que hablan es informal, o sea, el empleo formal se ha destruido realmente, ¿no? Además, a ver, convengamos, tenemos un INDEC absolutamente cuestionado. Sí. Y están tomando cifras que no sé de dónde las sacan para hablar de un crecimiento de la informalidad. Claro. Puede darse una situación en particular con el tema de los trabajadores de plataforma, que son en general trabajadores o que han sido despedidos del sistema registrado, forman parte de los más de 200.000 trabajadores del sector privado registrado, o del privado público también, o que en algunos casos son trabajadores registrados que también se dan de alta, supongamos, en el monotributo para hacer un Uber, para hacer algún trabajo de plataforma, porque no llegan a fin de mes con el ingreso que tienen. Tenemos ya 1 millón en la Argentina de trabajadores en el mecanismo de plataforma, que es toda precarización y es mayor aumento de cantidad de horas de trabajo para un menor ingreso, ¿sí? Porque a medida que aumentan la cantidad de trabajadores, es decir, aumenta la oferta y son menores, digamos, hay que trabajar cada vez más tiempo para ganar menos. Lamentablemente ocurre eso. A ver, lo que uno se plantea es, no me pueden poner la informalidad. Además, ¿de dónde la chequean? Porque el hecho mismo de no ser formal impide que haya un conteo cierto de lo que está ocurriendo, salvo la encuesta de hogares. Y cuando te preguntan, ¿usted trabajo todos los días? Es decir, pero ¿de qué no me preguntan? O si lo hacen, importa poco, porque como formal o como informal, paso a engrosar la lista de las personas ocupadas. No es lo mismo.
trabajar con un sueldo en blanco en la fábrica donde me pagan donde yo pago, perdón, jubilación, donde tengo una obra social, donde aporto para tener una vida medianamente digna, que estar en la absoluta informalidad haciendo changas. Y también es trabajo, sí, claro, trabajo sin futuro, por supuesto. Es decir, este tipo de cosas son las que a uno le llaman la atención porque lo dicen con un desparpajo que realmente a veces llama la atención, ¿no? Sobre todo hablando de estas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y la precariedad con que ha avanzado esa precariedad, ¿no? Absolutamente. Te quería, en relación con eso y por ahí con Ujú. la fiabilidad de los datos, Sí. la información, el trabajo que hicimos de CEPA este mes, agregándolo al cúmulo de laburo para la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con la encuesta de supermercados que está determinada en función del INDEC hacia 94 empresas que Ujú. concentran 3.151 bocas de expendio en todo el país, de las cuales 104 corresponden a la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Estamos trabajando sobre Sí. las 104 bocas de expendio de la provincia de Entre Ríos, lo cual es un dato significativo que muestra una realidad cruel. Y faltó decir que la facturación que disminuyó en ese tiempo, cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando de 35.000 millones de pesos menos respecto al mismo periodo de 2023, ¿sí? Eso es lo que muchas veces vemos en la calle en términos de calidad de consumo. Bueno, ahí está el problema que debemos generar una reactivación en el ingreso de los trabajadores, que ahora quería comentarte eso. Ahora, En perdón, ¿no? cuanto a... Pero Sí. esa caída de 35.000 millones de pesos menos en el ingreso, Mm. ¿es en Entre Ríos en enero y febrero? No, no, eso tiene que ver con la diferencia de periodo de noviembre 23 a Ah, febrero 26, es lo que vendieron menos los supermercados y es que una obviamente se locura. termina, es una locura, es Es una locura muchísimo porque recurso, impacta, pero además impacta en la recaudación, para atrás el Estado, para atrás los trabajadores exactamente. públicos, naturalmente, ¿no? Ujú, ujú. Es que todo tiene que ver con todo, dirían por ahí. Sí. Y decirte que Ajá. si analizamos salarios y lo Po- medimos con la canasta para llevarlo al margen de 2017-2018, que es la canasta más cercana a la realidad y ujú. que se iba a implementar desde enero y no se ha implementado, estamos hablando que los trabajadores han perdido alrededor de 3.718.000 pesos. Estamos hablando de manera individual por cada trabajador registrado en el sector privado en la provincia de Entre Ríos. Eso es lo que ha perdido un laburante promedio en la provincia de Entre Ríos desde que ingresó la gestión Milei Frigerio y que se nota en nuestras economías cotidianas, ¿no? O sea, con lo que dejó caer por entonces sumaría 3.718.000 pesos más en su bolsillo. Exactamente, es lo que han perdido los laburantes en promedio y de manera individual desde que se inició la gestión Frigerio y medidos en términos de la canasta 2017-2018, que es un número mucho más cercano a la realidad y lo que muestra este problema sustancial, ¿no? que está atravesando no solamente la Argentina, sino la mayoría de las provincias por la implementación de este modelo económico. A ver, yo no voy a pedir una opinión política, pero entonces, ¿las ventas a dónde fueron a parar? ¿La caída dónde está? Porque la verdad es que con esa pérdida de poder adquisitivo las ventas se tienen que caer, naturalmente. Es que justamente es lo que veníamos hablando recién, esa caída de 35.000 millones de pesos en función En los de un supermercados. modelo. Exactamente. O sea, si en el supermercado se cayó eso, en la zapatería, en la tienda de ropa, en tantísimas otras cosas que hacen al esparcimiento, por ejemplo, no quiero ni pensar cómo se cayó la recaudación. No hay modo de que Fíjate esto... que ese dato que te daba Ujú. de vinculación
Sí. de lo que tiene que ver con el cierre de empresas, Ujú. con los trabajadores despedidos, todo Sí. es un cúmulo que genera una coherencia en el análisis de la economía, Ujú. que sinceramente estamos en datos que son peores prácticamente que el año 2001, ¿sí? Claro. Que no sabemos cuál es el límite, cuál es el piso de todo esto. Esperemos que estemos ya en el piso porque sinceramente las economías no dan para más. Juan Pablo Enrique, gracias por tu atención de siempre, sos muy claro. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que pasen bien y nos encontramos pronto. Me voy a poner a leer de nuevo el informe de CEPA y seguramente te voy a preguntar alguna cosa más en otro momento. Pero es Estamos siempre a realmente disposición. alarmante, es alarmante. Gracias por tu atención, gracias por dispensarnos Abrazo. el tiempo.